Hola, les saludo, les bendigo a todos mis hermanos, a todos mis amigos de diferentes lugares que a través de este video pueden escuchar esta enseñanza, esta escuela de oración. Este es el séptimo taller de esta escuela de oración. A todos los hermanos de Estados Unidos, ahí en California, Los Ángeles, así también a todos los hermanos de España, en Orihuela, Alicante, en Aliento de Vida. Espero que se encuentren bien y que estén atentos a esta enseñanza a la cual me he preparado para entregarles de la mejor manera un taller más, una enseñanza más. Estamos avanzando en esto de poder comprender la dinámica de la oración, las diferencias que hay entre la oración, la intercesión, la guerra o supuesta guerra espiritual. Vamos a ver eso, entrar a los ámbitos espirituales para poder orar correctamente, a las cortes celestiales. Y vamos avanzando y primero lo estamos haciendo sobre la oración personal. Dijimos que así como podemos orar, y perdónenme que reitere algunas cosas, es por el hecho de que la enseñanza es uno de los principios básicos pero fundamentales de la enseñanza. La repetición, la reiteración. Es fundamental en la enseñanza, un principio fundamental. Por eso cuando aprendimos en matemática las tablas, teníamos que repetir, ¿no? Por eso algunos conceptos los reitero, no porque no tenga cosas nuevas para decir, tengo mucho, se nos va el tiempo, pero de todas maneras es prudente refrescar nuestra mente y volver a tomar a consideración algunos conceptos. En este caso quiero ser breve para poder recordar que al ver nuestra oración personal, dijimos que podemos orar en todo lugar, en todo momento, cuando estamos trabajando, cuando vamos en nuestro auto, en cualquier actividad, cuando estamos haciendo algo, cualquier actividad personal, pero que tenemos que tener momentos de intimidad, como lo tenemos en una amistad, como lo tenemos en el matrimonio, que en determinado momento hay cosas que podemos charlar públicamente y que hay momentos que nos retraemos a la privacidad para poder hablar ciertas cosas que tienen que ver con lo íntimo, con lo secreto. Así pasa, ¿no? Podemos hablar con un amigo en cualquier lugar público, en un momento decir, mira, te quiero contar algo, pero vamos a tomar un café, vamos a charlar, y uno busca un ámbito más privado para decir ciertas cosas que sean íntimas. Y tenemos que saber ser personas íntimas para con Dios, tener una comunión profunda con el Señor. Lo hemos visto, lo hemos analizado y analizamos que en esa profundidad donde Jesús mismo dice que debemos meternos, ¿no? Dice que nos metamos en lo secreto, que nuestro Padre que nos ve en el secreto lo recompensará en público, y que además dice que cuando le vamos a pedir algo, Él ya sabe lo que vamos a pedir, pero aún así nos pide que nos retraigamos, que nos busquemos encerrar en el Señor o con Él, y más allá de que Dios sea omnipresente, crear un ámbito de privacidad y de intimidad donde podamos abrir nuestro corazón y ser inspeccionados por el Espíritu y poder tener acceso, no solo a escuchar a Dios, que es lo más importante, sino también a poder hablar, ¿no? Que puede ser con palabras o no. Estuvimos hablando de qué manera, y hablamos con gratitud, con reconocimiento. Colosenses dice 4.2, dedíquese a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Yo les dije que la alabanza, la gratitud, debía ser una de las formas en las cuales debíamos expresar, y que había mucho por agradecer. Teniendo a consideración la palabra, por eso es tan importante ser consumidores de la palabra para tener presta nuestra plomada, ¿verdad? O sea, usted sabe que esa herramienta que usan los albañiles sirve para llevar una pared derechita. Si queremos caminar derechito conforme a la voluntad de Dios, es trascendente tener conocimiento de la palabra para no pedir mal o para no ser engañados y oír mal. Ahora vamos a ver cómo y por qué. Podemos hacerlo con ruegos, lágrimas o súplicas, sí, solo que tenemos que tener cuidado de simplemente involucrar emociones almáticas, sino que sea algo genuino de lo profundo de nuestro corazón, como ocurrió con Jesús, que en Hebreos capítulo 5 dice que en los días de su carne clamaba al Padre con ruegos, lágrimas, súplicas, porque sabía que el Padre le podía librar de la muerte. Podemos orar en lengua, lo vimos, podemos pedir interpretación de esas lenguas, podemos hacerlo con gemidos indecibles, podemos orar en silencio, en reverencia. Lo importante es que podamos conectarnos con sinceridad, sin hipocresías, que de pronto si hacemos una oración pública, está bien que tengamos cierto protocolo verbal, porque estamos delante de otras personas que también tienen que entendernos, y está bien que
oremos de determinada manera y con cierta prolijidad, cosa que cuando estamos en la intimidad podemos no usar de ciertos protocolos verbales que no suman, que puedo abrir en mi corazón a Dios como un padre, como un hijo que habla delante de un padre y que le abre su corazón de la mejor manera. A Dios le agrada eso, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber una confesión de todo eso, tiene que haber una entrega, ¿no? Como sacrificio vivo, como enseñó Pablo, para que Dios pueda inspeccionar lo más profundo de nosotros. Y les mencioné que Dios no estaba refiriéndose a la introspección, como puede pretender la carta a los Corintios en el capítulo 11, ¿no? Cuando habla de la Santa Cena, que dice cada uno examínese a vosotros mismos. No se está refiriendo a la introspección de autoevaluarme, porque si yo hago un examen de matemática y después me tengo que corregir solo, lo más probable es que me ponga un 10, porque lo hice yo. Si yo creo que lo hice bien, y si no creyera que está bien, no lo hubiese hecho así. Contesté lo que me parecía correcto. Por eso, si usted me pregunta, no, está bien, pero ¿está seguro? Está perfecto. ¿Pero está seguro? Sí, está perfecto, porque eso es lo que yo sé y hasta ahí la veo. Ahora, ¿qué pasa cuando el profesor viene, te corrige y te descubre que estaba mal la cuenta? Ah, tienes razón, me equivoqué. ¿Ve? Es necesario que alguien nos diga cuando estamos equivocados, de ciertas cosas al menos. Y para eso Dios va a usar a nuestros líderes, a nuestros pastores, pero también va a usar la convicción, con todo tiempo, ¿no? Pero hay momentos que Dios te podrá marcar algún error por medio de tu pastor, de tu líder, de un hermano maduro, pero hay momentos en que el Espíritu Santo te tiene que decir si está todo bien. No puedo corregirme solo y decir, no, yo estoy bárbaro. Y hay que ver. Hay que ver, eso lo debe decir el Señor, por eso David dijo, en tu luz veremos la luz. Dijimos, ¿de qué manera podemos orar? Y podemos hacerlo arrodillados, como dice Hechos 9:40, sentados, Primera de Crónicas 17:16, cabeza al suelo, Éxodo 34:8, parados, Marcos 11:25, con nuestras manos alzadas, Segunda de Crónicas 6:12, caminando, Segunda de Reyes 4:35, postrados, Josué 7:6 o Marcos 14:35. A ver, no estoy pretendiendo que usted vaya a esos pasajes ahora, sino que tenga una referencia y sepa que lo que le estoy diciendo tiene un respaldo bíblico y pueda tener paz al respecto. Ahora, estas libertades de posición física no implica que uno deba tomar cierta posición o ciertas costumbres y decir, bueno, por ejemplo, a mí me gusta orar acostado, yo siempre oro acostado y está bien. A ver, cuando estamos casados, hablamos con nuestra esposa en todo momento, a veces comiendo, a veces manejando en el auto, a veces cuando estamos acostados, a veces cuando desayunamos. Tenemos distintos momentos de diálogo y de intercambiar. Y con Dios tiene que ser así. Podemos orar en el trabajo, en la casa, en el coche, pero hay momentos de intimidad, de retraernos. Vuelvo a repetir esto para que nos lleven a través de estas libertades la vida de oración al facilismo, ¿no? Yo oro así, sí, se puede orar de cualquier manera, pero es necesario estos tiempos de introspección, estos tiempos de dejar que el Espíritu escudriñe, estos tiempos de confesión. ¿Por qué? Porque, bueno, vimos que Dios está interesado en hablarnos y vimos de qué manera nos habla Dios y también analizamos que nos habla en el silencio, en el escenario de nuestra mente, por sueños, pero no siempre, por eso debemos entregar nuestros sueños a Dios, por visiones, pero a veces no necesariamente tengo que tener una visión, pero ha ocurrido, por audición visual, por audición física. Dios nunca habla de más, eso lo concluimos, no habla por hablar, no nos habla cosas intrascendentes, no nos habla sin motivo especial, nunca nos habla contradiciendo su palabra, lo vimos, lo analizamos, solo se lo estoy recordando. ¿Cómo evitar errores? Alineando nuestro ser. Yo le dije que cuando oramos es bueno alinear espíritu, alma y cuerpo para que todo nuestro ser esté bajo el gobierno del Espíritu Santo. Si tenemos voces negativas, contrarias, y no queremos orar y estamos siendo perturbados, bueno, ate toda voz de confusión, toda voz del enemigo, aquiete y sujete su mente, su alma y su corazón a Dios.
entregándole el señorío, el gobierno, la autoridad, así como lo hacemos con nuestros sueños, ¿no? Señor, tú eres el Señor de nuestros sueños. Bueno, tú eres el Señor de mi mente, eres el Señor de mi alma, eres el Señor de mi corazón. O sea, dándole a Dios la autoridad para que Él se enseñoree de nuestro ser y todo nuestro ser pueda ser impregnado solo por Él y no ser engañados ni confundidos. Cuando hablo de ese engaño o confusión, no estoy refiriéndome necesariamente a estar endemoniados, sino influenciados por lo que han dicho otras personas, por la preocupación, por el temor, por la angustia. Detrás de todo eso hay tinieblas operando, pero para que usted tenga claro que no le estoy diciendo que está endemoniado, sino que estoy diciendo que lo que necesitamos hacer es entregarle el gobierno y poner todo nuestro ser para no ser engañados, ni confundidos, ni distraídos. Hay personas que me han dicho, pastor, yo me pongo a orar y mi mente se me va para cualquier lado, no la puedo. Bueno, sujete su mente al espíritu, ordene a su ser. Usted recuerde que David, aún en un pacto contrario, él logra descubrir esto, él ve esto, y entonces en un momento determinado dice, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, estaba llevando a su ser a orar, a alabar al Señor y a velar por lo que estaba ocurriendo. Bueno, nosotros también debemos hacerlo, así consagrar nuestro cuerpo, consagrar nuestros oídos, consagrar nuestra mente, consagrar nuestros ojos, darle la autoridad a Dios, que Dios se enseñoree de nosotros y que podamos escucharle claramente. Debemos someter nuestra voluntad a Él, someter nuestros razonamientos al Espíritu Santo, debemos poner de lado nuestros problemas, y esto no significa que no estemos orando por nuestros problemas, sino que me refiero a no hacerlo de una manera almática, ¿no? Porque hay problemas que nos embargan, hay problemas que nos afligen, hay problemas que nos perturban. Tenemos que tratar de que la perturbación, la aflicción, el temor, la incredulidad no sean parte de nuestras oraciones. Tratemos de orar en las dimensiones del espíritu, donde no perdemos la sensibilidad, pero dejamos el espacio del alma que grita y podamos enfocarnos en la vida espiritual, donde hay un remanso, porque eso también nos va a transmitir la paz del Señor, la certeza de que Dios está con nosotros y nos está escuchando. Debemos esperar a Dios, no ser ansiosos, apurados. Hay hermanos que dicen, no sé, yo estuve orando, pero Dios no me contestó nada. Bueno, las respuestas fáciles pueden quedar para WhatsApp, pero para Dios no. O sea, cuando uno manda un WhatsApp, uno sabe si el otro le echó el visto o no le echó el visto, porque figura en azulcito, y si te echó el visto, estás esperando que te conteste, ¿no? Es decir, no sé, ya lo vio, pero ¿por qué no me contesta? Bueno, esto es lo que pasa con las comunicaciones de hoy, ¿no? Si nos remitimos hace 100 siglos atrás, mandar una carta era bastante complejo. Mandar una carta de España a Argentina, por ejemplo, implicaba que viniera en un barco, o que la trajera una paloma mensajera, que si no era bajada de un ondazo, bueno, entonces podía llegar con un papelito en su patita. Bueno, no ocurre así hoy en día. Hoy tenemos una agilidad en la comunicación que nos acostumbra a comunicarnos rápidamente. Entonces, de por día podemos estar, a mí me ha pasado en esta pandemia que hay días que he estado metido aquí en mi casa, no he salido de mi casa y sin embargo me conecto, no sé, con 10, 15 personas que en distintos momentos hablé, intercambié, mensajeé, me preguntaron, le dije, le contesté, charlé, o di talleres como esto comunicándome con un montón de personas a la vez, ¿no? Esto es lo que permite la comunicación de hoy. Esto no es inocente, porque esto forja una manera de pensar, inserta en nosotros una manera de pensar y lo damos por normal que tiene que ser así, por lo tanto nos comunicamos y rápidamente queremos respuesta. Yo cuando era chico, el celular no existía, ¿no? Cualquier persona que tiene más de 50 años sabe que cuando en su adolescencia el celular no, o cuando era pequeño el celular no existía. En nuestra adolescencia empezaron a andar algunos solamente, muy pocos, ¿no? Con algún celular que era unos grandotes así tipo ladrillo, pero no existía que nosotros siendo jóvenes tuviéramos un celular. De hecho, aquí en Argentina poner un teléfono domiciliario era todo, podías pedirlo hoy y capaz que pasaban 2 años hasta que te lo ponían. Bueno, no había esa comunicación. Y entonces, si queríamos comunicarnos con el papá, con la mamá, con un hermano, era tener que ir o conseguir un locutorio que metías una ficha
para poder hablar, no siempre había teléfono del otro lado, así que había que tener paciencia, buscar el momento para poder comunicarse. Yo les dije, nosotros también debemos tener paciencia, les conté el relato de la jueza, que su hija entraba simplemente para hablar con ella cuando quería, que yo lo hacía por una cuestión de amistad, pero que había gente que tenía que sacar turno y esperar durante un par de meses para ser atendido. Así pasa con mandatarios de las naciones, usted no puede ir a hablar fácilmente con un primer ministro, con un presidente, porque tendrá que sacar una cita y hay que ver si logra que lo atiendan. Bueno, estamos hablando del creador del cielo, de la tierra y del universo. Así que no seamos ansiosos y tengamos la paciencia, ¿no? No seamos como aquellos que se sientan en un restaurante y rápidamente dicen, ¿qué pasa que no atiende el mozo? ¿Qué pasa que no? Y se enojan. Bueno, usted podrá hacer eso en un restaurante, pero no lo puede hacer con Dios, porque eso es orgullo. Con Dios hay que tener la humildad de saber esperar, el tiempo que sea, las veces que sean, porque Dios siempre tiene razón, Dios hace las cosas en tiempo y forma, Dios es el Señor, Él lo hará, Él dirá, Él hablará cuando Él quiera, y en el momento que a veces menos esperamos, es el momento en que Dios determina hablarnos, contestarnos, manifestarse, hacer, o simplemente pareciera como que no nos vio, no nos escuchó y no nos contestó. Y no es que no nos escuchó, no nos vio, no nos contestó. No, es que simplemente no era parte de su plan y su propósito. Y tampoco anda explicando por qué no hace lo que le dijimos que tiene que hacer. Porque Él es el Señor. Entonces hay cosas que tal vez no la voy a entender en esta vida. Como cuando tenés un ser querido que está enfermo, oraste, clamaste, ayunaste y se murió. Y entonces te dejó el dolor, la amargura, y por más que sepas de que hay una vida mejor y que tal vez tenga Cristo en su corazón y que se van a volver a encontrar, te podrán decir todo lo que te van a decir, pero te puede quedar tu alma herida, confundida, con temor y frustrado. Es decir, ¿por qué si yo le hablé a Dios y pedí si era una buena persona? ¿Por qué se lo llevó? Tenía mucho por vivir, era joven, qué sé yo. Un montón de cuestiones que podemos tener. No las vamos a entender ahora. No las vamos a entender ahora. Solo la eternidad puede dar algunas respuestas y lo demás tendríamos que tratar de evitar. Por lo menos los que no nos está pasando eso, tratar de evitar. Yo prefiero la prudencia de no hablar ciertas cosas y no omitir palabra. Puedo estar con alguien que perdió un ser querido para hacerle compañía y darle consuelo a través de mi presencia. Pero hay veces que las palabras no sirven y están de más, ¿no? Yo he visto personas, ministros, he visto en un velorio decirle a la otra persona, no llore, no llore, vos sabés que está con Dios. O sea, déjalo llorar tranquilo. La Biblia dice que debemos llorar con el que llora. O sea, déjalo que haga su duelo, porque Dios sabe que eso nos produce dolor, porque sabe que tenemos que pasar esa situación, ese valle de sombra, y que no significa que lloremos, no significa que no sepamos que Dios está, o que la otra persona puede estar mejor que antes. No, lo sabemos. Pero ¿cómo no llorar cuando no voy a poder estar con esa persona y no lo voy a poder ver o no lo voy a poder tocar o no voy a poder compartir una comida? ¿Cómo no voy a llorar? Tengo que llorar, tengo que pasar el duelo, me puede doler, puede que se genere una sombra de incomprensión. Señor, no sé por qué lo llevaste, por qué si era joven, si tenía mucho por hacer. Mira, hermano, algún día en la eternidad vamos a comprender los por qué y vamos a darle la razón a Dios, porque Dios siempre tiene la razón y hace lo mejor aunque nosotros no lo entendamos. Ahora, no entenderlo no es un pecado. Está bien. Por eso yo escribí un libro que se llama así, justamente así, cuando no entiendo a Dios, porque hay veces que no lo entiendo y lo sirvo, predico en su nombre, lo amo. Yo no dudo de Dios porque hay cosas que no entiendo, no las entiendo y punto, pero eso no significa nada. No significa que sea incrédulo, que dude, que tenga... No, yo creo en absolutamente todo, lo amo, acepto absolutamente todo, pero bueno, hay momentos que no entiendo. Porque algunas pequeñas cosas hacen que su intervención se manifieste, su presencia invade y está en pequeños detalles y tal vez en situaciones en las que parecería que debería estar, simplemente pareciera no estar. Cuando esperamos que conteste parece que no contesta y cuando nos habla parece que no estábamos ni esperando que nos hable y nos sorprendió en el momento que menos pensábamos. Cuando queremos que nos hable mucho, nos hable poco y cuando pensamos que nos va a hablar poco, nos manda un profeta y nos habla un montón. O sea, Dios hace como quiere, ¿verdad? Él es el Señor y tiene todo el derecho. Tengamos paciencia para esperar, tengamos un corazón humilde en su presencia. No debemos discutir en el escenario de nuestra mente. Cuidado con las imágenes pictóricas, con el espíritu de temor que puede acechar nuestra vida. Debemos ni adelantarnos ni atrasarnos a lo que el Espíritu Santo quiere. Debemos ser confiables, debemos
verificar lo recibido por la palabra, como esa plomada que les expliqué. No debemos juzgar las palabras que reciban otros y debemos alinear todo nuestro ser. Vuelvo a repetir esto, siempre alinee todo su ser, su alma, su mente, su corazón, para que solo Dios se enseñoree de su vida. ¿Por qué puede haber oraciones que tal vez no sean contestadas? ¿Qué puede generar que una oración no sea contestada de parte del Señor? Dice, bueno, yo estuve orando, pero Dios no me contestó. ¿Será que no debe querer darme eso? ¿O no me debe querer contestar esto? ¿No será su voluntad? No hay que apresurarse. Hay cosas que pueden ser su voluntad, pero todavía no se concretaron. Hubo gente que oró durante mucho tiempo cuando estaba cautiva en Egipto y luego la liberación llegó por mano de Moisés. Usted recuerde que cuando Moisés nace, el pueblo estaba siendo oprimido. De hecho, estaban matando a los niños que nacían. ¿Usted sabe lo que debe significar eso? Que a todas las mamás que están embarazadas les hagan abortar sus hijos. O sea, eso es dolor, eso es muerte. Eso genera un clamor del pueblo para que Dios los libere. Y la liberación llegó, pero imagínense que si en ese momento nació Moisés, bueno, pasaron 80 años hasta que Moisés lo fue a liberar. Hubo gente que oró y que su respuesta vino después de que había partido. Pero a Dios nunca se le hace tarde, Dios sabe cuál es el momento en el que tiene que hacer algo. Yo no sé si les conté en una ocasión, me impactó mucho la historia de una hermana mayor, de la cual yo me enteré esto por su pastor, ¿no? Una iglesia del sur. Puede que lo conté, si alguien no lo escuchó, sé que le va a ser de bendición. Lo cierto es que el pastor me muestra una familia de la iglesia, una familia numerosa, y dice, esta familia la tenemos hace un tiempo con nosotros, ellos no estaban, te voy a contar la historia. Entonces el pastor me dice que la mamá de algunos de esos integrantes de la familia era una viejita que siempre venía a la iglesia, una hermana amorosa, nunca había tenido ni tuvo problemas con nadie, ella no faltaba nunca, siempre estaba ahí, pero ella siempre pedía oración por su familia. Y su familia no se convertía, o sea, ninguno iba a la iglesia, ninguno aceptaba eso, le aceptaban que ella vaya, pero como cosa de viejo, ¿no? Así andá, pero ninguno accedía a su predicación ni a sus invitaciones. De hecho, cuando ella se bautizó y todo, ninguno fue de la familia a verla, ni nadie, siempre la viejita sola. Un día el pastor me dice, se me ocurrió cambiar las sillas del templo y para cambiar las sillas se me ocurrió que cada uno de los hermanos podría sembrar el valor de una silla y que si tenían una familia trataran los que podían de sembrar el valor de las sillas para sus familiares. Bueno, al terminar, dice esa proposición que le hice a la iglesia de poder hacernos de un dinero para cambiar las sillas, dice, vino la viejita y me dijo, pastor, yo quiero poner el valor de las sillas de toda mi familia. Y entonces trajo un papelito con el nombre de sus hijos, sus nueras, sus nietos, todos, y dijo, yo voy a comprar, no sé, 15 sillas, le digo una cifra por decirle porque no me la recuerdo, pero bueno, 15 sillas las voy a comprar yo. El pastor, sabiendo que esta hermana era una hermana jubilada, que no tenía muchos recursos financieros, le dijo, pero no es necesario, fíjese, no, y yo las voy a comprar porque un día mi familia va a estar sentada en esa silla. Bueno, y así lo hizo, ¿no? Pasó el tiempo, pero su familia no llegaba y no llegó. Después de unos años esa viejita se murió. Cuando se murió, el pastor fue llamado para dar un sermón en su momento final, ¿no? Ahí en el cementerio y en la sala velatoria había dado una palabra. El pastor dice que en ese momento estaba toda la familia reunida y a él se le vino a contar esa historia. Entonces el pastor contó cómo era la hermana, que era amorosa, que nunca había tenido problemas con nadie, que amaba a Dios, que adoraba a Dios, que había sido bondadosa. Le empezó a contar todas las virtudes de esa mujer a su familia y luego le cuenta que ella había comprado una silla para cada uno. Entonces les dice, ustedes nunca accedieron a su invitación, ella siempre oraba por ustedes, no fueron ni cuando se bautizó, aunque ella miraba para la puerta a ver si los veía llegar. Pero bueno, ahí hay en la iglesia una silla para cada uno de ustedes que la compró ella. Y el pastor me dice, ¿sabes qué? El domingo estaba toda la familia en la iglesia y ya hace bastante tiempo, dice, y todos están presentes en cada reunión. Es decir, la viejita nunca vio, tal vez desde ese cuerpo, tal vez con esos ojos, nunca vio a su familia convertida, pero las oraciones
nunca se tardan más de lo debido. La Biblia dice que Abraham murió esperando la promesa y el deseo de ver la tierra, pero quiero decirle que Dios es un Dios de vivo y no de muerto. Por eso dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham está vivo, sigue viendo las promesas cumplidas, las estrellas, cada gente que se convierte, dice el Señor, ahí tenés un hijo más en la fe. Cada vez Abraham sigue viendo la concreción de lo que Dios le habló y sus ojos verán todo, ¿no? O sea, Moisés no entró a la tierra, pero con ese cuerpo. Un día entró en el monte de la transfiguración y estuvo ahí en la presencia de Jesús. Es decir, todo llega en la vida cuando tiene que llegar. Oremos con la humildad, con la certeza de que si hay cosas que no hemos visto, que no se han cumplido, que no encontramos que se produzcan hoy, tengamos la paciencia, la humildad, y no el orgullo, la soberbia, la impaciencia, incluso de enojarse con Dios como hacen algunas personas porque no ven cumplida rápidamente su deseo. Así que tengamos cuidado. ¿Por qué algunas oraciones pueden no ser contestadas rápidamente? Bueno, por no tener una buena comunión con Dios, es decir, las personas que no tienen una comunión, que solo hablan de una relación, que son superficiales, que no están comprometidos. Dios está esperando algo de ellos. Entonces Dios no es que no esté, no es que no nos amen, no es que no sean salvos, pero está esperando y los está llamando, pero ellos están ignorando el llamado. Escuchan de pronto un mensaje sobre el compromiso, escuchan un mensaje sobre la responsabilidad, sobre la integridad, pero ellos parece que le entrara por acá y saliera por acá, yo con Dios estoy bien, cuando puedo voy, no siempre voy, no me involucro mucho, pero bueno, yo con Dios estoy bien. O sea, ellos no saben que pueden estar orando, pero que Dios simplemente está como esperando. Mire, en el libro de los jueces, y ahora va a ver por qué es tan trascendente esto que lo digo, hay un versículo que se repite continuamente y los hijos de Jehová hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, levantando los altares a los dioses falsos, guardando los lugares altos y todo ese tipo de cuestiones. Ese versículo, y los hijos de Dios hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, se repite, véalo bien, un montón de veces, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 6, bueno. ¿Por qué? Porque Dios los esperaba, que ellos se arrepintieran. Dios les había dado la palabra, les había dado su voluntad, pero ellos se desviaban en la adoración a los falsos dioses y levantaban altares a las tinieblas. Y entonces Dios no intervenía en sus vidas y no les podía dar todo lo que les había prometido, la bendición, la abundancia, las cosechas, las generaciones, el vino, el mosto, todo lo que Él prometía en la Biblia y la abundancia, no se los podía. Entonces Dios se quedaba como esperando que ellos, por causa de la palabra, se vuelvan a Dios con todo su corazón. No se volvían. Cada tanto un pueblo extranjero los atacaba, les robaba las cosechas, les violaba a las mujeres, le tomaban esclavitud a sus hijos, sean madianitas, filisteos, geteos, jebuseos, siempre alguien los atacaba. El pueblo empezaba a clamar, a pedir ayuda a Dios. Oh Señor, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Pero muchos no se arrepentían, solo pedían ayuda, pero no accedían a lo que, en lugar de decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Algo debo estar haciendo mal. No, ellos, oh Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Fíjese que cuando los madianitas los estaban atacando, el Señor manda un ángel a hablar con Gedeón, y Gedeón estaba escondiendo el trigo en el lagar por causa de los madianitas que se venían a robarle, y cuando el ángel le habla, lo primero que le sale a Gedeón, ¿y dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Y dónde está el Dios que hizo maravillas? O sea, estaba enojado, asustado y enojado. Entonces, ¿por qué? Pues estaba desenfocado. Entonces, no es que no han orado, pero oraban mal. Y no se arrepentían y no se daban cuenta que su situación y lo que les pasaba era culpa de ellos. Era de sus acciones, era de su falta de compromiso, de su falta de responsabilidad, por no cuidar su corazón, por tener altares falsos, en ese caso físicos, en los lugares altos, pero en el caso nuestro, a veces nuestros corazones están contaminados y hay gente que no se da cuenta de lo que Dios les está reclamando. Entonces hay cosas que Dios no contestará, no porque no quiere, no porque no puede, sino porque está esperando de que reaccionemos a lo que nos están enseñando, que reaccionemos a su llamado. A ver, si Él es el Señor, ¿por qué Él tendría que darme algo a mí cuando Él me está pidiendo algo a mí y yo no se lo estoy dando? Por ejemplo, Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos mi camino. ¿Por qué Dios me pide el corazón? Si Dios no necesita ni de nada ni de nadie, si Dios es Dios y el creador del cielo, de la tierra y del universo, ¿cómo me va a pedir a mí? Sin embargo me pide, y a usted también. ¿Qué dice? Dame, hijo mío, tu corazón. Ahora yo, no, me hago el distraído.
Por un lado le digo, sí, sí, Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mi corazón. Entonces, cada vez que hay un llamado de Dios a comprometernos, a ser responsables, a ser íntegros, a congregarnos, a ser parte del servicio, a consagrar nuestra vida. No, no sé, no sé, porque yo tengo cosas que hacer, porque yo no puedo, porque mi vida, porque pongo excusas, no voy, no hago o no doy. ¿Y por qué si Dios me pide el corazón y yo no se lo estoy dando como debería, en toda su plenitud, por qué Él debería contestarme algo a mí? O sea, si alguien te está pidiendo algo y vos no se lo estás dando, ¿y por qué esa persona tendría que como ir a un negocio, no le quiero dar el dinero, pero quiero que me dé el producto? Y el tipo me dice, ¿por qué te voy a dar el producto si vos no me estás dando el dinero? ¿Verdad? O sea, perdónenme el ejemplo, usted sabe que no se trata de dinero en este caso, sino de algo que Dios nos está pidiendo y Él es el Señor. Si yo no hago lo que Él me pide, ¿por qué Él tendría que hacer lo que yo le pido? Simple. Por eso hay oraciones que no son contestadas. Por otra parte, hay oraciones que no son contestadas por orar mal. ¿No? Yo les dije cuando hablamos con Jesús, en lugar de entender que Jesús fue el camino abierto al Padre y que Jesús es el nombre por el cual tenemos acceso al Padre, pero Jesús enseñó, así orarás, Padre nuestro, no dijo, órenme a mí. Usted dirá, sí, pero es lo mismo. No, no es lo mismo porque por eso hay funciones diferentes, aunque sea la misma persona. Es decir, a ver, el Espíritu Santo es el que nos hace saber todas esas cosas y el que habita en nosotros. Por eso podemos decir, Jesús está aquí, ¿sí? Jesús está en mi corazón, sí. Jesús está acá, sí. Pero en realidad está su Espíritu. Jesús está a la diestra del Padre. Pero como su Espíritu está acá, Él está acá. De la misma manera que cuando lo vieron a Jesús sus discípulos, como por ejemplo Felipe, dijo, si me has visto a mí, lo has visto al Padre, porque yo y el Padre somos uno. ¿Ve? Ahora eso no significa que la gente pudiera hablar, en ese caso con Jehová, sino que hablaba con Jesús y le llamaban Jesús. Y gente que hoy no tiene que hablar con el Espíritu nos da la revelación y la sabiduría de todo esto. En el nombre de Jesús tenemos acceso al Padre. O sea, tratemos de ser ordenados con esto, aunque sepamos que Dios es uno y Él mismo, hay unas acciones que debemos exaltar y alabar. Nosotros exaltamos y alabamos la justicia de Cristo, la entrega de Cristo, reclamamos los derechos posicionados en el Hijo, y ungidos con el Espíritu del Hijo, que es lo que nos permite unirnos al Padre. Tengamos cierta prudencia para esas cuestiones. Puede que una oración no sea contestada por pedir mal o pedir, como dice Santiago, no reciben porque piden mal, porque piden para gastar en sus propios deleites. O sea, eso no significa que Dios no quiera darte algo para la abundancia o para la felicidad o para una vacación o para disfrutar. Es que eso no tiene nada que ver con el propósito. O sea, eso tiene que ver con añadiduras. El Señor dice, busca primero el reino de los cielos y todo lo demás te será añadido. Te será dado por añadidura. O sea, lo añadido significa algo, Dios sabe de qué tenés necesidad. No, a ver, te va a dar comida, te va a dar vestido, porque ya es parte de lo que está determinado. Y si es su voluntad, hay veces que no te va a pedir que trabajes, sino que te vayas de paseo, descansar, disfrutar. O sea, la vida, o sea, Dios no tiene problema con esas cosas. Ahora, cuando mi enfoque pasa por cuestiones personales, pero Él me pide algo a mí, yo no lo estoy haciendo, no voy, no me comprometo, pero le estoy pidiendo plata para irme al Caribe a chupar un coco. Y yo dice, yo no tengo problema con tu coco, pero más vale que hagas lo que yo te estoy pidiendo que tenés que hacer. Entonces, primero primero es el Señor, primero es su voluntad, primero es el propósito, y después Dios no tiene problema con complacer los deseos del corazón, cuando nuestro corazón está alineado. Yo siempre hago esa salvedad, porque hay personas que dicen, bueno, pero si yo tengo esto en mi corazón, por algo será. No se confíe tanto, mi amado, No se confíe tanto. El Señor habla cuando nuestro corazón ha sido entregado. Entonces sí, si el Señor es dueño de nuestro corazón, gobernando en nuestro corazón, bueno, entonces quiere decir que Dios ha puesto deseos. Porque si yo antes era enemigo en mi corazón, yo no tenía la vida de Dios y en mi mente era enemigo de Dios, yo los deseos que tenían eran pura y netamente personales. Pero ahora mi mente y mi corazón le pertenecen al Señor. Él me ha dado la mente de Cristo y ahora mi corazón le pertenece al Señor. Entonces Él va a poner en mi corazón, por medio de la palabra, la semilla de su voluntad. Entonces, los deseos que tengo ahora no son los deseos que tenía antes. Los deseos de ahora han sido puestos por el Señor. Esos deseos serán concretados. ¿Ve? O sea, tengamos en cuenta eso. Es como cuando Pablo dice que el que da conforme sienta en su corazón. Yo lo he escuchado esto en los pedidos de ofrenda en las iglesias, hermano, cada uno dé conforme a su corazón. Pero ojo, si el corazón está alineado al Espíritu Santo. Si no, no. A ver, cuando usted va a un supermercado, muy rara vez, y creo que a mí nunca me pasó, digo rara vez porque no sé, algún milagro tal vez que a alguno le haya pasado, pero la cajera nunca dice, cuando usted le pregunta, ¿cuánto es, señorita? Que ha pasado todos los productos, ¿no?
por el escáner. Y dice, ¿cuánto es? Ay, no, deme lo que usted tiene en su corazón, págueme conforme a lo que sienta en su corazón. No, la tipa te va a decir, es tanto. Y si no tiene la plata, usted no se lleva el carro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el supermercado, y está bien, no depende del corazón de los que compran. Depende de un derecho. Esto vale tanto, pagar y llévatelo. Es un derecho legal. No tenés plata, no te lo podés llevar. Punto. Funciona por legalidad. El reino funciona por legalidad. Pero esa legalidad está basada en la verdad y en la justicia. Por lo tanto, nuestro corazón debe estar alineado a la voluntad de Dios. Y entonces sí, Dios te dirá, ¿qué ofrenda, Señor? La que quieras en tu corazón, porque tu corazón está alineado a mí. Por lo tanto, siempre vas a dar conforme a mi voluntad. Nunca vas a dar aprovechando las situaciones y bueno, ya que puedo dar lo que tengo en mi corazón, voy a dar 10 centavos. Total, ¿para qué dar más? Si eso es lo que tuve en mi corazón y no peco. No. A ver, los corazones generosos son gente que están tocados por el Señor. Por eso cuando hay personas, y preste atención a esto, que son avaras, puede que no reciban respuesta en sus oraciones. Téngalo a consideración y le voy a explicar por qué. Porque cuando hay necesidad en otras personas, en familiares, en gente conocida, o gente que está pasando necesidad porque no tiene abrigo, porque no tiene comida, y están pidiendo, pero yo no los escucho. Yo puedo tener muchos abrigos en mi casa, pero no doy ninguno. Puedo tener dinero para ayudar, pero me lo quedo todo. Puedo tener algo para hacer, pero no lo hago. Cuando hay una necesidad, entonces Dios no tiene por qué contestar mis oraciones, porque Dios me dirá, cuando alguien te pide, vos te haces el sordo. ¿Qué te habilita para que yo te escuche rápidamente y te diga, sí, hijo mío, tomá, tranquilo? Dios nos va a educar a través de nuestra vida espiritual, amado. Educar espiritualmente, para que nosotros seamos personas receptivas, pero que además cuidemos nuestra verticalidad y nuestra horizontalidad, como siempre les enseño, para ver al prójimo, para ver las necesidades, para ser dadivoso, no solo de dinero, sino de entrega, de servicio, sirviendo a los hermanos, ayudando, colaborando en la obra del Señor. Entonces, si yo estoy dando, bueno, el obrero dice digno de su salario. Yo cumplo casi horario aquí, pero no que entro a tal hora, no, sino que estoy horas todos los días en mi oficina. Anoche me quedé escribiendo hasta las 5 y pico de la mañana. No tengo obligación, nadie me obliga, no tengo al Señor con un fichero ahí en la puerta que me dice, a ver, hoy, ¿escribiste o no escribiste? No, yo solo sé que tengo que hacer cosas, que tengo que aprovechar bien mi tiempo. Es más, antes de venirme a la oficina, comí, hice mi sobremesa, me miré un capítulo de una serie que estoy mirando en Netflix. Dios no tiene problema con eso. Pero luego dije, me preparo mi mate, me vengo acá, estoy un buen rato acá, a veces lo hago de día, a veces lo hago a la tarde, los que están en comunicación conmigo lo saben, me conocen, saben que invierto mi tiempo, pero ¿por qué? Si yo después un libro lo regalo, no, yo estoy trabajando para el Señor, no tiene que ver esto con salario, ni con... Yo no soy un asalariado, yo trabajo para el Señor, dando lo que por gracia he recibido, de todas las maneras que lo puedo hacer, a veces por un video, a veces por un audio. Ayer mandé audios a una radio que me pidieron, subo libros a una página o mando videos cuando me lo solicitan. De hecho, tengo que hacer un video para un congreso en este día. O sea, estoy tratando de ser, y perdóneme que le dé un ejemplo personal, estoy diciendo, yo hago algo para Dios y a mí simplemente Dios me responde, yo no necesito pedirle que me pague. Dios es un Dios al que usted nunca le va a ganar como dador. Nunca, usted nunca va a errar siendo una persona que contribuye, que va a buscar hermanos para llevarlos a la reunión, que se compromete, que ayuda a la limpieza del salón, que toca un instrumento, que se compromete, que habla, que visita, que abre su casa para una reunión familiar, que invierte una ofrenda, sus bienes, que ayuda a cocinar cuando hay un evento, que ayuda a limpiar, que sirve a los hermanos. Todo lo que hagamos para Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en la iglesia, en todo lugar, Dios lo ve, lo recompensa, y eso, créame, que es un gran impulso para nuestras oraciones, de manera total se lo digo. Otra cosa que evita el cumplimiento de las oraciones, o que las oraciones sean contestadas en determinado momento, es la falta de perdón. Los conflictos con otras personas, cualquiera sean, no importa si son impíos o son creyentes, cualquier cosa que ate mi corazón. Usted recuerda en Mateo 18, cuando Jesús cuenta esa parábola de un hombre al que este rey le había perdonado absolutamente todo, y luego lo vio que esa persona hostigaba a otro que le debía a él, mucho menos, por supuesto, diciéndole que si no le pagaba lo iba a mandar preso. El rey lo manda a llamar y dice, siervo malvado, yo te perdoné toda la deuda y vos no sos capaz de perdonar a otro.
Entonces dijo, tómenlo, agárrenlo, échenlo ahí bajo personas que los van a tener cautivo y va a estar bajo personas que lo van a torturar. Ahora, así también dice, hará mi Padre con vosotros. O sea, habla de quedar atrapado, de quedar esclavizado, de no poder avanzar porque tengo una atadura por mi falta de perdón. Este no es mi tema, el perdón en este caso. Es muy interesante porque, tengo un libro que se llama El perdón revelado. Puede mirarlo en mi página personal y buscarlo. Lo creo un tema trascendente al grado de escribir un libro, aunque yo sé que hay muchos libros sobre el perdón. Nunca está de más porque es un tema trascendente. Pero mucha gente ignora que esa falta de perdón que no la asocian, porque como hablan con Dios, dicen yo con Dios estoy bien, o sea, estoy peleado con mi esposa, con un hermano, con un pariente, con la suegra, bueno, que puede ser normal, que pase a veces. Entonces, dice, no, tengo que resolver. Tengo que resolver. De hecho, la Biblia dice que cuando hay un conflicto incluso en el matrimonio, y se lo señala Pablo al hombre, le dice que arregle la situación con su esposa para que las oraciones no sean estorbadas. En otras palabras, nuestras oraciones pueden ser estorbadas por un enojo con alguien, a un enojo no confesado, un desacuerdo, un pleito, una disensión que puedo tener con un líder espiritual, con un hermano en la iglesia, con un familiar, algo que no resolví. Y después me presento ante el Señor, oh Padre, el Señor dice en la Escritura que cuando tengo algo contra un hermano, antes de traer mi ofrenda al altar, primero que resuelva el problema y después presente la ofrenda. Es decir, es muy poco probable que podamos sostener una plena comunión con Dios con cuestiones amargas en nuestro corazón. Y yo sé que hay veces que eso no se puede resolver fácilmente o ir a hablar a la persona fácilmente. De hecho, algunos han tratado de perdonar y los otros, bueno, yo no tengo nada que perdonar y actúan con soberbia. No importa, amado, lo importante es perdonar acá. Cuando usted dice, no, pero yo tengo una amargura porque un familiar mío me hizo algo muy feo, pero él ya falleció, pero sin embargo cada vez que me acuerdo de él me agarra odio, bronca, enojo. Usted tiene que perdonar, el perdón está acá. El perdón no es que lo vaya a buscar a otro país porque se mudó y a ver si lo encuentro o se murió y qué hago ahora, quedé atado. No, tengo que saber perdonar acá. No todo se resuelve yendo a hablar. Lo importante es no tener nada guardado. Yo tengo gente que puede estar enojada conmigo y no me habla, no me quiere. Hay gente que hace eso sin conocerte. Yo conozco gente que dice que no me banca, pero no me conoce. Nunca estuvo conmigo, no habló. No le gustó mi cara, qué sé yo, no le gustó mi cara y está bien, todo el mundo tiene derecho, a pesar de uno ser bonito, de que hay gente que no, de que hay gente que diga que no. No hay problema. Siempre va a haber alguien que te critique sin conocerte. Ahora, yo no tengo nada con esa persona. A mí no me afecta, no me molesta, lo bendigo, puedo orar por él porque yo no guardo. Ahora, si yo me duermo y pienso en eso y estoy enojado y ya va a ver y yo lo voy a agarrar y yo, no, hermano. Quedamos atados y entonces después nuestras oraciones no encuentran respuesta. No debemos tener rencor, falta de perdón, no debemos tener prejuicios y odios de ningún tipo, ni sociales, ni raciales. Ojo con esas cosas, ojo con las diferencias, ojo con las formas de pensar, con las ideologías. Tenga cuidado con los fanatismos, gente fanática. O sea, usted puede ser hincha del club de fútbol que quiera, usted puede ser partidario de cualquier ideología política en el sentido de poder ayudar, pero ojo, no persiga con fanatismo nada, porque toda ideología está impregnada de ciertas mentiras y cierta maldad. No se ate a nada. Disfrute su equipo cuando es hincha de un equipo de fútbol, grite el gol, póngase contento, pero no sea fanático. No se enoje, no se amargue, no vea a los del equipo contrario para cargarlos y como basura y como enojo y como... No, tenga mucho cuidado, amado, Tenga mucho cuidado, aunque parezca eso sí, pero es un deporte. No, yo he visto personas enojarse mal y ser burlones para con otro porque perdieron. Una cosa es hacer un chiste bien sentido. Yo puedo tener un amigo que sé que perdió y lo puedo cargar en algo y está bien. Hablo de fanatismo, hablo de rechazar, de discriminar, de tener perjuicio por raza, por color, por economía, por lo que fuera. Tengamos cuidado, amado. Todo eso puede impedir que fluyan respuestas a nuestras oraciones. Ojo con el odio, ojo con la maldad. Ojo con los pecados sin confesar. Dios sabe todo lo que nos pasa.
Pongámonos a la luz de Dios y dejemos que el Señor nos traiga convicción y confesemos todo lo que debemos. Cuidado en no cuidar o subestimar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Y no le estoy hablando en este caso ni de ser un gimnasta fanático, ni un vegano, no, estoy hablando de tener cuidados lógicos, de no destruir el templo. Y le digo esto porque hay personas que dicen, no, a mí no me importa eso porque la Biblia dice, y yo una vez lo escuché, la Biblia dice que el ejercicio físico para nada aprovecha, y no dice eso la Biblia, Puede buscarlo bien, la versión original dice, aunque el ejercicio físico aprovecha, y luego Pablo habla de la vida espiritual, dándole más trascendencia a la vida del espíritu que a la vida de la carne. La carne se va deteriorando, el espíritu es eterno. Ahí está nuestra inversión. Eso no significa que la carne tenga que ser descuidada, violentada, ignorada y destruida, porque es la herramienta para consumar nuestro propósito. ¿Sí? O sea, si yo destruyo la herramienta para consumar el propósito, ahora, yo no por eso no le hablo de ser, ni un fanático de nada, no, le hablo de tener ciertos cuidados, cierta lógica, tener dominio propio y decir, yo tengo que cuidarme, tengo que hacer esto, porque la gente que dice, a mí no me importa nada, el cuerpo no me importa nada, y si me muero mejor porque me da la presencia del Señor. Tenga cuidado porque a veces puede ser un pecado. No irse a la presencia del Señor, irse antes de tiempo puede ser un pecado. Porque Dios te dio un mensaje y te dio un caballo para entregar el mensaje, pero si matás el caballo no podés entregar el mensaje. Y si yo tengo ciertas cosas que hacer y no las puedo hacer por la imprudencia de mal administrador, entonces Dios me reclamará. Por eso debo tener cuidado, pero tengo que prestar atención. De la misma manera, algunas personas actúan igual para con los bienes materiales. Yo no pido nada, a mí no me importa nada, los bienes materiales, a mí con lo que Dios me dio no me interesa nada. Eso es pecado. Porque necesitamos hoy, en la sociedad de hoy, recursos para la consumación de propósito. Y recursos que yo no necesito. Uno me puede decir, no, pero yo no necesito. Sí, pero otros sí. Hermanos, misioneros, gente con necesidad, poder edificar, comprar, tener mejores medios de comunicación. Hablo de la obra. Enviar un misionero, abrir comedores, tener buena tecnología, todo hoy se hace por medio de recursos, una campaña, un evento, un recital, todo se hace por medio de recursos financieros. Entonces, el que dice, no, yo a Dios no le pido nada, es el primero que se lava las manos, que se arreglen ustedes, yo no, yo sí. Yo quiero tener todo lo necesario para consumar mi propósito. Es decir, a mí me invitan para viajar y sería triste que yo diga, ay sí, me gustaría ir al sur de Argentina, pero no tengo nada hasta para el auto, o ando a pie. O sea, la idea es, amado, si tengo que ir, tendrá que haber recursos para que vaya, ¿sí? O sea, no sé, deposítenme los recursos, pero tiene que haber recursos. Si no hay recursos, ¿y quién los puso? Y alguien los tiene que poner. O sea, no podemos vivir como ajenos a todo lo que ocurre. Hay gente que a veces yo lo veo que va a la iglesia. Está calentito en invierno. Está fresco por el aire acondicionado que tenemos en verano. El sonido son los equipos que hemos comprado con micrófonos, con consolas, para que escuche bien, para que le sea agradable. Los instrumentos también son para el Señor, pero también procuramos comprar las cosas y hacerlo con excelencia para el hermano. Tiene una silla tapizadita para que se siente y no le duela, no le ande incomodando. Tiene un baño, instalaciones, jabón, toallas, todo a la comodidad. Y hay gente que va como si fuera derecho todo eso y nunca no va, no ofrenda, no importa si hay que pagar un alquiler o hay que pagar impuestos o hay que pagar luz o hay que pagar gas o hay que llevar a lavar las toallas o hay que poner jabón o hay que... No, está en otro tema. ¿Me comprende lo que le digo, no? O sea, seamos gente dadivosa y seamos gente interesada, seamos gente responsable, porque todo eso, créame, amado, afecta la respuesta a nuestras oraciones. Después pedimos y no recibimos y encima nos frustramos y yo no sé por qué Dios no me lo da. Dios no te contesta por tu justicia propia, pero la revelación tiene que verse en el resultado de nuestras obras en la vida. Y Dios sabe cuando algo lo hacemos sin querer o cuando algo lo estamos haciendo y no nos importa, aunque Él nos está hablando y nos está llamando a volvernos a Él y nosotros no lo hacemos, ¿sí? Por eso le puse el ejemplo del pueblo que adoraba a los falsos dioses. Ellos se arrepentían y Dios les decía, lo que les pasa, que les roban las cosechas, las violan las mujeres, le quitan todo, es por causa de la responsabilidad de ustedes. Y cuando ellos se volvían en arrepentimiento, Dios les levantaba un juez. ¿Ve?
Dios les levantaba un juez, un Gedeón, un Otoniel, un Jerré, o sea, un Sansón. Bueno, de la misma manera la justicia viene a nuestra vida cuando nosotros vivimos en justicia. En la justicia de Cristo para estar justificado ante el Padre, pero en la justicia de nuestras obras, concebidas por el Espíritu Santo, por la luz que hemos recibido de la palabra. ¿Me comprende, verdad? Tiene que verse traducida en fruto. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado la luz y me ha dado su Espíritu Santo para poner en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. No tengo excusa. Debo poder vivir conforme a la voluntad de Dios y tener cuidado, examinar mi corazón en su presencia y no tener indiferencia para con las cosas. Quiero recordarles algo y quiero mencionarles algo muy especial para que puedan entenderlo antes de terminar en este día. Y la semana que viene quisiera hablar sobre la intercesión y la diferencia de la intercesión con la vida de oración. Quiero volver a que tenga consideración por qué es tan importante nuestra intimidad y nuestra oración con Dios. ¿Por qué tengo que yo repetirle algo a Dios cuando Dios es todopoderoso, todo lo sabe, sabe lo que necesito, sabe lo que quiero, sabe antes que yo se lo pida, Él ya lo sabe? ¿Para qué se lo tengo que pedir? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tengo de volver a repetir tantas veces o todos los días orar por lo mismo cuando ya lo pedí? O pido una sola vez y me olvido porque es una manera de creer. Bueno, yo me había preguntado esto también, como muchos de ustedes se lo pueden preguntar. Y yo encontré respuestas en mi espíritu, pero luego no encontraba palabras para tratar de explicar lo que yo estaba viendo en mi corazón. Y encontré una buena ilustración en un libro de Watchman Nee, cuando él, y por eso lo menciono, pero a mí me sirvió de mucho, ¿no? Porque él puso de pronto el ejemplo que graficaba lo que yo quería decir. Él dice, nuestra oración debemos imaginar una estación y un tren. Debemos imaginar que en esa estación está todo lo que yo necesito y que ese tren es cargado con todo lo que yo necesito. Los vagones están llenos de todo lo que yo estoy pidiendo, sea lo que fuera. No hablo de cosas materiales solamente, no hablo de mis deseos. Están ahí, en ese tren. Es un tren imaginario. Está ahí, en el tren, cargado. Pero ese tren está muy lejos de mi casa. Entonces, Watchman Nee dice, la única manera de que ese tren llegue es que tenga un camino, que tenga una vía. Los trenes necesitan la vía. Y él dice, nuestras oraciones son como los durmientes que se van poniendo y los rieles que se van poniendo para hacerle un camino a ese tren para que un día pueda llegar. Es decir, ya está otorgado, ya está cargado, ya está destinado, ya fue despachado, pero tiene que llegar por medio de mis oraciones. Le voy abriendo camino a lo que Dios determinó. Mire, nosotros tomamos a veces como ejemplo la oración de Daniel y el ayuno de Daniel, pero es curioso que cuando el ángel le habla, le dice, Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón fueron oídas tus palabras. Claro, después decimos, ¿y por qué entonces tardó tanto? ¿No? Porque si pasaron 21 días, me hubiese contestado el primero, me ahorraba 21 días de ayuno. No, es que en realidad, dice, sufrió una oposición en el mundo espiritual. Y el príncipe de las tinieblas, está hablando espiritualmente, la potestad que le impedía al ángel descender con la respuesta. Es decir, había que abrir los cielos. La palabra ya había sido dada. El Señor le había dicho a Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 29, no lo dice más veces, pero en el capítulo 29 dice, los pensamientos que tengo sobre vosotros son de bien y no de mal, para dar el fin que esperan. Es decir, serán liberados después de 70 años, dice el Señor, y voy a despertar mi buena palabra. Y Daniel, que ya era un hombre grande, que había sido llevado a Babilonia cuando era un joven adolescente, que cuando ayunó no era un jovencito como muchos pretenden en sus predicaciones, sino que era un hombre que tenía más de 80 años ya. Y él se descubre, leyendo el libro de Jeremías, cosa que hacía habitualmente, leer las escrituras, él descubre, en ese caso, que de pronto, después de 70 años el pueblo sería liberado. Él sacó cuentas y dijo, vine cuando tenía tanto, tengo tanto ahora, no sé, vine cuando tenía 13, ahora tengo 83. Bueno, quiere decir que pasaron los años suficientes para que haya una liberación. Y conforme a la palabra, él recibe luz, dice, yo despertaré mi buena palabra. Estaba dormida, pero Dios la despertó y se le hizo luz. Y entonces, conforme a esa palabra, ya estaba determinado, ya estaba hablado, ya estaba profetizado, pero Daniel empieza a orar, a clamar y a ayunar. Aún así, pasaron 21 días hasta que el ángel vino con una respuesta.
¿Ve? Nosotros queremos orar conforme a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios está hablada, determinada, despachada, ya están los vagones llenos, pero tengo que hacerle vías con mi oración. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesaria, con paciencia, con esfuerzo, con trabajo, con humildad, pero con sinceridad, pero tengo que orar, orar y orar hasta que haya una respuesta de las cosas que sean conforme. Yo le quiero decir algo, si no es conforme a la voluntad de Dios, no está cargada en ese tren. Si Daniel hubiese orado 30 años antes, Señor libéranos, Señor libéranos, Señor, y hubiese ayunado 70 días, tampoco le hubiese alcanzado y no se hubiese concretado porque ya estaba escrito que después de 70 años sería liberado el pueblo. O sea, estemos atentos a lo que Dios quiera, a lo que Dios nos habló, a la vida profética, a ser conducidos por el Espíritu y guiados a la verdad conforme a la voluntad del Señor. Y orar por eso y tener paciencia y esperar. Si algo Dios te habló, será concretado. Solo tengo que orar, insistir, como la viuda que pedía justicia delante del juez, como el amigo que va e importuna a su amigo en busca de pan en un horario que no se esperaba. Ir, pero no por mis caprichos, no por mis deseos, sino por la voluntad que Él habló, expresó, que está escrita, que ya está hablado sobre mí. Él lo habló antes de la fundación del mundo, yo estaba en Cristo. En el vientre de mi madre ya había una vida profética dentro de mi espíritu. Amado, yo quiero caminar por eso, necesito que esas respuestas vengan sobre mi vida, que esas oraciones me traigan la voluntad del Señor. Recuerde bien esto, cuando hablamos de que eso venga a mí, le abro camino y no va a haber una vía física, ¿no es cierto? Yo les doy dando un ejemplo, esas vías están pero son espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que abrir una brecha, tiene que haber una oportunidad en que desde el cielo vengan hacia mí respuestas celestiales. El ángel no estaba en el inframundo, el ángel vino del cielo. Daniel lo que hizo fue abrir los cielos en favor de su oración y de hecho se lo abrió a una nación para que saliera de la esclavitud a la libertad. Nosotros, yo les dije días pasados, en uno de los talleres pasados, somos un altar para Dios. Y les mencioné, en el antiguo pacto, en la época patriarcal, había altares. Los altares eran portales para comunicación con Dios. La sangre y el sacrificio los conectaba, los redimía para estar en la presencia del Señor, al menos en una justicia momentánea, digamos así, un perdón, pero no una justificación para poder hablar con el Señor. Lo hicieron los patriarcas, lo hizo Abel, lo hizo Noé, lo hizo Abraham, Isaac, Jacob, José, todos hicieron altares. Cuando Moisés los saca de la esclavitud, el Señor les da el tabernáculo, establece, o sea, les habló primero del Sinaí, no quisieron hablar con Dios desde la montaña porque tuvieron miedo, Dios les dio el sacerdocio arónico y el tabernáculo. Ahí estaba el altar del sacrificio y el altar del incienso que representa las oraciones de los santos. Por lo tanto, siempre que el sumo sacerdote entraba o los sacerdotes entraban al lugar santo o el sumo sacerdote al lugar santísimo, entraba el incienso y entraba la sangre. Entraba la sangre para poder encontrar ese perdón de parte de Dios y entraba las oraciones y la adoración de su pueblo. Luego, cuando entraron a la tierra, edificaron primero el tabernáculo de David, pasó el gobierno de Saúl, el tabernáculo de David, y luego a David no le fue permitido edificar templo, por lo tanto fue su hijo Salomón. Edificaron ese templo esplendoroso que también tenía un altar del sacrificio y un altar del incienso. Eso siempre estuvo. Y los altares eran para que la gloria del Señor descendiera. En el tabernáculo dice que la nube se ponía y dice que la nube hacía un pico sobre el tabernáculo, entonces entraban a la presencia y ahí la Shekinah del Señor caía sobre el atrio del lugar santísimo. Lo mismo pasaba en el templo de Salomón. Cuando ofrecieron los 1000 holocaustos, la gloria del Señor llenó la casa y dice que los sacerdotes tuvieron que salir por la semejante presencia de Dios que había llenado ese lugar. Es decir, el cielo se manifestó en la tierra por un lugar determinado, un templo consagrado y un altar de sacrificio con sangre consagrada para el Señor. Hoy el altar no está en el lugar delantero del salón de reunión y aunque los pastores digamos pasen al altar, que no está mal decirlo así, la conciencia puede ser afectada y la gente puede pensar que hay que ir al altar. Entonces solo tengo acceso al altar el domingo que viene para estar en la presencia del Señor. No, nuestros corazones
son altar. Nosotros cuando nos reunimos le hacemos un altar al Señor, en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, y está bien, pero nosotros tenemos un altar, y estoy hablando de nuestras oraciones personales, que tiene que estar encendido, que tiene que estar abierto, y que es una puerta, como dice el Salmo 24, ¿verdad? Alzaos vosotros vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Bueno, somos un portal del cielo a la tierra, para nuestra casa, para nuestra ciudad, para nuestro barrio, para donde sea. Tengámoslo muy en cuenta, abramos los cielos para que la presencia de Dios se pueda manifestar. Lo hacemos a través de la oración y la adoración, de eso se trata los altares, a través de Jesucristo que presentó su sangre dándonos justicia para que ese altar sea un altar propicio por el Señor. Ahora, para que usted vea lo trascendente y lo importante de que comprendamos esto, también hay altares de las tinieblas, también hay altares satánicos, hay brujos, hechiceros, altares paganos, altares de falsas religiones, de santos, de vírgenes, de dioses paganos. En la India tienen más de 3 millones de dioses, usted va a encontrar altares de todo tipo y todos hacen oraciones y todos adoran, con incienso, con distintas situaciones, adoran y oran. Y yo decía, pero ¿y por qué? Porque de esa manera ellos abren el portal al inframundo. El infierno tiene portales. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hay portales que se abren en el inframundo cuando hay altares que son puertas, pero son portales para el mar, que se levantan en adoración, que se levantan con gente que hace invocaciones, altares satánicos, que derraman sangre, que hacen sacrificios, que ponen velas, que invocan a espíritus inmundos para que sean liberados del profundo, del inframundo, y que puedan manifestarse en la tierra. Tenemos, no sé, millones de altares diariamente del ocultismo que se levanta, sacrifican animales y pollos y niños, sacrifican niños los satanistas. Yo he tenido gente del satanismo en la iglesia, amado, que llegaban a hacer orgías en los tiempos de culto y se hacían embarazar las mujeres para poder hacer varios sacrificios simultáneos en épocas de Halloween, en fechas especiales donde consagraban su vida, donde le derramaban sangre inocente a Satanás. Amado, hacían desaparecer a niños que andaban en la calle pidiendo, los llamaban engañadamente, los llevaban y los sacrificaban en actos satánicos. Nos contaron cosas tremendas, altares, sangre inocente, invocaciones, encantamientos, encendían velas, hacían ensalmos. Los ensalmos los hacen con los mismos salmos y con la Biblia diabólica, y invocan y hacen que del inframundo se manifiesten. Son portales al mal, portales a las tinieblas. Estos portales están en las rutas, en las entradas de las ciudades, en los lugares claves que ellos hablan, inauguran. Incluso a veces intendentes y gobernadores van e inauguran monumentos a cierto santo, a cierto muerto que se invocó, que la Iglesia Católica santificó, a vírgenes, a cosas. Hay invocaciones paganas que son los lugares altos de hoy en día, y esa gente abre portales a las tinieblas, consagrando ciudades, consagrando barrios. Algunos los hacen en su propia casa, y hay muchos ocultistas y muchos satanistas que usted ni se imaginaría de cuántos gobernantes, de gente vinculada al poder, de gente vinculada a la medicina, de cuánta gente está vinculada a lugares y a posicionamientos de gobierno y de autoridad que ejercen la comunión con las tinieblas, que han pactado sus almas y que invocan el poder de las tinieblas para hacer sus maldades. Amado, no podemos ver lo que está pasando en el mundo, no podemos ver de qué manera ha crecido la corrupción, la maldad, la violencia, la enfermedad, la muerte, las pestes. No podemos ver cómo el mundo de las tinieblas. Amado, no durmamos en este tiempo, despertemos, velemos, abramos los altares en nuestros lugares, seamos gente que abramos el cielo para que el cielo se manifiesta, porque cuando el cielo se abre, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, porque cuando se abre el cielo viene la vida, y la vida es la luz de los hombres. Seamos gente comprometida, despertemos. Yo escribí un libro llamado Iglesia Preciosa, despiértate de una buena vez, porque yo a veces la veo a la iglesia como los discípulos durmiendo cuando Cristo en el Getsemaní les clamaba, por favor, oren, velen para que no caigan en tentación. Él no les estaba hablando de una tentación sexual, Él les estaba hablando de lo que se habría de venir. Tiempos fatales de persecución, tiempos de violencia, tiempos de incertidumbre, y sin embargo
cayeron en tentación, se asustaron, no estuvieron en la resurrección, no estuvieron cuando se abrió la tumba, no estuvieron, se escondieron, andaban asustados y perseguidos, negándolo como hizo Pedro, porque los demás también hicieron lo mismo. Cuando las mujeres le avisaron que Cristo no estaba en la tumba, ni le creyeron. ¿Por qué? Porque cayeron en el sacudón, cayeron en la violencia de la sociedad, que los agarró a un Pedro a Samaria. Vos sos no, yo no fui, yo ni lo conozco. E incluso maldijo. ¿Sabe por qué ocurrió eso? Porque se durmieron. La iglesia va a tener que enfrentar un tiempo, y ya está enfrentando, un tiempo de ideologías perversas, de violencia social. Y no estoy hablando solo de los robos, que también existe. Estoy hablando de la violencia de ideas, de esta forma de ver el posmodernismo, el relativismo del posmodernismo, que está pervirtiendo y sacando a Dios de todas las constituciones de las naciones y sacándolo a Dios de la sociedad. Y hay una persecución ideológica contra la vida de la iglesia que se va a incrementar, y siento como que Dios nos pide, nos enseña cómo orar, nos pide, nos llama a hacer altares abiertos para que su presencia se manifieste. Y hay veces que tengo la sensación de que estamos como adormecidos, y creo que la presión, el estrés los hizo dormir, y a veces da la sensación de que a la iglesia le está pasando lo mismo, que entra en un adormecimiento y que no reacciona, y que hermanos por la pandemia no se están congregando, no están dando, no se están conectando, no se están comunicando, no están yendo cuando se llama a una reunión de oración y de intercesión, no participan, no claman, no oran, ni son altares abiertos para que Dios se manifieste, ni siquiera en sus casas. Amado, es tiempo de despertar. Ruego a Dios que despertemos, porque una escuela de oración no es para volvernos técnicos, cargarnos de información, sino ser prácticos pero efectivos. Asumir que debemos ser responsables de un tiempo muy especial, que somos ministros de un nuevo pacto y que somos altares para Dios. Somos altares del nuevo pacto, abiertos para que la presencia de Dios se manifieste de la misma manera que hacen los brujos. Usted se va a lugares estratégicos de pueblos, ciudades y montañas, y ahí los va a encontrar a los brujos 3, 4 de la mañana haciendo sacrificio. Vos lo llamás a un cristiano a orar temprano. Ay, es muy temprano, pastor, hace frío. Bueno, amado, ojalá despertemos, reaccionemos, dejemos de poner excusas y oremos como debemos orar, como gente madura, sabiendo, entendiendo, con legalidad, con conciencia, con paciencia, con humildad, con un corazón entregado, escuchando a Dios, orando conforme a su voluntad y haciendo que el altar esté encendido para que la gloria del Señor pueda descender y que todos los ámbitos que nos han sido entregados por el Señor sean llenos de la presencia de su Espíritu Santo. Eso es, lleno de su luz, para que la tiniebla simplemente sea disipada. Amado, los bendigo. Gracias por su atención, gracias por haber estado ahí. Ojalá esta enseñanza pueda calar lo profundo de su corazón y que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias por esta oportunidad. Gracias a Dios por permitirme y regalarme esta posibilidad de comunicarme con ustedes, enseñarles con todo temor y con toda reverencia a nuestro Dios, y que nos regale el don de la vida para que nos podamos encontrar la semana que viene nuevamente. Chao, bendiciones. Gracias por todo.